compañeros y tutores de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es Julián Valencia Rincón, estudiante de la Ingeniería Industrial. El día de hoy me encuentro en la empresa Construcciones y Suministros Vera Arenas, en la ferretería Ferreandamios JB, para compartir el día de hoy acerca de una capacitación de la Ley 1072 del 2015, la cual habla del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Debido a que el sistema de gestión y seguridad en el trabajo es arduo y largo, me estaré enfocando en los siguientes temas. Temas tales como primeros auxilios, emergencias y desastres, y sustancias y derrames químicos. Debido a que los temas del sistema de gestión y seguridad en el trabajo son largos y arduos, el día de hoy estoy presto a una capacitación medianamente corta en la cual le explicaré al gerente general y sus empleados los temas de algunas relevancias e importancias para la empresa Construcciones y Suministros Vera Arenas. Es de vital importancia dar a conocer y entender qué se debe hacer en un primeros auxilios, qué se debe hacer en un caso de desastres naturales y emergencia. Y también para entendimiento de esta empresa es interesante darles a conocer qué se debe hacer en caso de un derrame químico o una sustancia química, a lo cual ellos bastantemente manejan. El día de hoy estaré dando una pequeña capacitación a los empleados para que logren entender y cumplir con esto el desarrollo que es de la cátedra social encaminado a la cátedra de la región unadista. Cumpliendo con las temáticas, a continuación daremos una breve capacitación en diapositivas para que el personal de empleados de la empresa Construcciones y Suministros Vera Arenas puedan manejar un poco en las partes básicas qué se debe entender y qué se quiere lograr con esta pequeña capacitación. Continuando con nuestra capacitación, el día de hoy estoy ingresando a las instalaciones de la ferretería Ferreandamios JB, la cual es perteneciente a Construcciones Vera y Suministros SAS. Para nuestra capacitación iniciaremos un pequeño recorrido por las instalaciones de la empresa, a la cual daremos a conocer en breves minutos nuestra capacitación. Para iniciar con nuestra capacitación, empezaremos dando unos pequeños tips acerca de lo que son los primeros auxilios. Esto es una información basada en hechos reales y basada en todo lo que tiene que ver con la normatividad acerca de las emergencias y los primeros auxilios básicos, tomado claramente por parte de la Cruz Roja. Dentro de nuestra capacitación tenemos a nuestros compañeros empleados de la empresa de Construcciones Vera y Suministro Arenas S.A. Para iniciar con la capacitación de primeros auxilios, vamos a empezar hablando acerca de la ayuda inmediata que se le presta a otra persona en caso de un accidente en forma adecuada y provisional. Esto se debe tener herramientas claras y básicas. Los objetivos de los primeros auxilios es preservar la vida humana, ayudar a un paciente, evitar complicaciones, evitar daños, disminuir dolores, reducir sufrimientos y asegurar que el paciente sea adecuadamente apoyado, valorado, y en este caso debemos de tener algo que se llaman exigencias básicas. Para las exigencias básicas, lo primero que debemos tener es, pues, ciertamente unos elementos de protección personal en caso de ayuda. Lo mínimo que exige el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud o, en nuestro caso, la Cruz Roja Colombiana, son
tapabocas, guantes, algunas cosas primordiales. Sabemos que no todas las personas cargan estos tipos de elementos o que mantienen con este tipo de elementos, pero para las empresas es muy necesario que tengan elementos tales como monogafas, cascos, tapabocas, tapaoídos, guantes, botas con punteras, rodilleras o coderas, en el caso de empresas que manejan harto volumen de accidentalidad. En este caso, las ferreterías o las empresas de construcción manejan un alto volumen con un riesgo del 4.5 al 5% de responsabilidad en casos de emergencia. Para prestar un buen servicio de auxilio hay que tener en cuenta 3 cosas que son básicas en nuestra jurisdicción colombiana. Una es la imprudencia. La imprudencia es aquella de que las personas quieren ayudar y aportar, pero no tienen el conocimiento básico necesario para tomar las precauciones o para ayudar a otra persona. Otra es la impericia, que significa que tiene falta de conocimientos técnicos acerca del arte de la profesión, mas sin embargo tratan de colaborar y ayudar y ponen aún más en riesgo la vida o la integridad de una persona. Y otra que es sumamente importante es la negligencia, que es el incumplimiento de los deberes elementales, aunque con básicas o conocimientos básicos se niegan a aportar o a ayudar a las demás personas. Continuando con esto, con esta capacitación pequeña a la empresa, tenemos que tener en cuenta otros aspectos. Un manejo de incidente, que un manejo de incidente requiere acciones para prevenir. Algunos tipos de incidentes que se manejan dentro de las emergencias son de básicas tránsito, médico, incidentes estructurales, incidentes acuáticos, hoy en día el fenómeno natural, materiales peligrosos o estructuras colapsadas. Para nuestra empresa, Construcciones y Suministros Vera Arenas, tenemos materiales peligrosos por el gran volumen de químicos y elementos que manejan. Sin embargo, esto lo estaremos tocando más adelante en el tema de sustancias peligrosas. Para nuestros primeros auxilios estamos manejando 3 pasos de incidentes. Cuando usted llega a un sitio, tiene que evaluar la escena, tiene que asegurar primero su integridad. Y tercero, activar el sistema de emergencia médica, el cual se puede manejar por 3 partes, por bomberos, por el 123 o por la Policía Nacional. Claro, hay muchos más que manejan riesgos y emergencias con la Cruz Roja o con la Defensa Civil, pero inicialmente el 123 o la Policía Nacional es nuestro primer apoyo. Dentro de un manejo de incidente tenemos que evaluar áreas, manejar y asegurar nuestra integridad, activar nuestro sistema médico o sistema de emergencia y empezar una valoración mínima a un paciente. Para una valoración primaria debemos estar alerta, dar signos verbales, si el paciente tiene dolor o si está inconsciente. Hay algunos temas básicos como las valoraciones primarias por vía aérea. Eso significa que a un paciente, antes de llegar a intervenirlo y antes de llegar a moverlo, hay que aprender a utilizar nuestros elementos de protección personal para así mismo poder llegar a valorarlo. Nuestra primera valoración es abrir la boca del paciente, inclinar la cabeza hacia atrás, elevar el mentón y verificar la existencia de cuerpos extraños. Esto en caso de golpes, caídas o demás. La valoración de la respiración, debemos mirar si el movimiento del tórax es repetitivo o muy leve. Escuchar la entrada y salida del aire o sentir la cavidad del aire bajo la respiración. Mirar, ver, escuchar, oír, sentir son valores primarios para los primeros auxilios. Para continuar con la valoración de primeros auxilios, debemos tener en cuenta
que antes de cualquier cosa, antes de mover, antes de tocar, antes de cualquier cosa, debemos de realizar una entrevista dirigida a un paciente. ¿Esto con el fin de qué? De dar a conocer o entender si esta persona, primero, tiene algo de conciencia. Segundo, si nos puede dar una respuesta lógica, porque puede tener traumas en el cerebro o traumas en la espina dorsal. Debido a que las valoraciones para paciente consciente son entrevistas dirigidas, lo mínimo que podemos preguntarle son nombre y edad de la persona, características de algún evento actual, puede ser algo de deportes, algo de política o el entorno o hacia dónde iba o qué iba a hacer, algún tipo de cosas. Y antecedentes de enfermedades. ¿Por qué antecedentes de enfermedades? Porque debido a que la cantidad de infecciones infectocontagiosas hoy en día nos pueden poner en riesgo. Esto debido a que SIDA, VIH, bronquitis o enfermedades broncopulmonares, todo este tipo de enfermedades de transmisión por vía aérea que desconocemos de otras personas. Por eso es importante preguntarle a un paciente consciente qué tipo de enfermedades tienen. Además, esto nos sirve para dirigir a los entes o entes de emergencia que este tipo de enfermedades que tiene el tipo lo pueden valorar y asimismo ellos mismos sabrán cómo tratarlo y qué medicamento pueden o no suministrarle a este paciente. Además, podemos preguntarle qué medicamentos consumen regularmente, si sufre de alergias, grupo sanguíneo, no es que vayan a O positivo y le vayan a poner sangre A negativo, y qué tipo de afiliación en seguridad o en salud tiene. Para valoraciones en pacientes inconscientes. Para valoraciones para pacientes inconscientes, lo mínimo que se debe hacer para poder tratar a una persona y prestarle los mayores auxilios o por lo menos darle un tratamiento rápido es primero entender la respiración. Lo que hablábamos anteriormente acerca del movimiento del tórax, escuchar la entrada y salida del aire, que es acercar nuestro oído a la parte de la respiración, nariz o boca, o sentir la salida del aire, muy fácil, con la palma de la mano hacia atrás, colocar, con la palma hacia arriba, dirigimos la palma hacia la nariz o la boca, y aunque la respiración sea muy leve, los vellos que tenemos nos pueden detectar el movimiento suave de la respiración. Esto nos indica que un paciente inconsciente tiene algo de respiración o tiene vida. Debido a que hay algunos que respiran muy bajo, ya tendremos que llegar a otro movimiento o a otra técnica para poder entender si está con vida. Una de esas técnicas con todos los elementos de protección personal es dirigir nuestros dos dedos, el dedo central y el dedo índice, hacia la aorta o carótida que llaman, al lado izquierdo o derecho de nuestro cuello. Esto nos permitirá sentir el movimiento de la sangre leve y mínima, pero que puede manejar y que puede tener vida en nuestro paciente. Agradecemos de todas maneras a nuestros compañeros a nuestros compañeros y empleados de la empresa de construcciones Suministro Vera Arenas por la primera capacitación acerca de primeros auxilios. A continuación vamos a dar una pequeña charla acerca de emergencias y desastres naturales que manejamos al diario hoy por hoy con todo lo que ha pasado con nuestro sistema ecológico. Continuando con nuestra capacitación, damos a conocer un tip pequeño acerca de emergencias y desastres. Los antecedentes históricos de las catástrofes que han sucedido a nivel mundial vienen siendo desde hace miles de años. Tenemos que determinar que algunos de los procedimientos de las personas afectadas por los diferentes catástrofes en la humanidad son bastante relevantes. La historia nos demuestra algunas catástrofes que han sido de forma natural y otras que han sido de forma hechas o insinuadas o activadas por el mismo ser humano. Algunas de las catástrofes más renombradas a nivel mundial, por así decirlas,
le tenemos como el terremoto en Siria en el año 526 a.C., que dejó 250.000 víctimas mortales. El huracán en Galveston, en Texas, en 1900, que dejó 6.000 víctimas. Inundaciones como la de Huanghe en China en 1931, con 3.7 millones de víctimas mortales. El incendio más reconocido en la discoteca de Boston en 1948, que por no tener elementos de protección y salidas de emergencia, tuvo 493 personas que murieron al interior por asfixia. Las más recientes, las Torres Gemelas, que dejaron 7.000 personas muertas. El terminal de Atocha en Madrid, que en el 2004, que dejó aproximadamente 2.500 personas. El tsunami en Asia en diciembre del 2004, que dejó aproximadamente 6.000 muertos y 8.000 desaparecidos. Y así podemos seguir contando diferentes desastres naturales. Pero ¿qué tenemos que hacer para nuestras emergencias en caso de desastres naturales? 3 temas, 3 tips fáciles y cortos que podemos aplicar y que podrían salvar la vida de cualquier persona, la nuestra o la de nuestra familia. ¿Qué hacer en caso de un sismo? Antes, durante y después de un sismo. Antes de un sismo es, primero que todo, prevenir. Implemente un plan de protección para usted y su familia y para las personas de su alrededor. Identifique las zonas de seguridad o las zonas seguras. Localice e identifique las rutas de evacuación. Mantenga en buen estado las condiciones de agua, gas y electricidad. En este antes también hay que hacer una planificación, ubicar un punto de encuentro para su familia y para las personas que en su empresa laboran. Asegure elementos que puedan ser dañinos o nocivos para su salud, elementos altos donde pueda generar traumatismos o daños. Asegúrese de tener a la mano elementos de protección y elementos de emergencia, botiquines, linternas, elementos perecederos o, en su defecto, algo que sea sonoro en caso de quedar atrapado. ¿Qué hacer durante? Primero, conserve la calma y tranquilice a las personas de su alrededor. Segundo, no utilice los elevadores para salir de algún edificio. No corra. Aléjese de libreros, vitrinas u otros muebles que puedan deslizarse o caer. En el caso de empresas como las ferreterías o empresas de construcción, aléjese de los estantes o elementos que estén altos y que puedan producir daño. Aléjese de espejos o tragaluces. Si está lejos de una salida, colóquese a un costado. Ubique el triángulo de la vida cerca a una viga o una viga de contención de su edificio o de algún lugar. Cúbrase con ambas manos y colóquelas alrededor de su cabeza y arrodíllese. ¿Qué hacer después? Ayude en lo posible y no se exponga. De lo contrario, llame a las emergencias, al 123, bomberos, policía. No colapse las señales telefónicas. Aléjese de edificios y viviendas dañadas o colapsadas. Manténgase lejos de los postes de cables eléctricos y árboles. Encienda la radio para escuchar las recomendaciones de las autoridades. ¿Qué hacer durante una inundación? Identifique una ruta de evacuación, investigue la propiedad en estas zonas de inundaciones o si ha inundado con anterioridad. Reanuda a su familia y defina un plan de emergencia. ¿Qué hacer durante? Si está dentro de su casa, escuche la radio y la televisión para estar informado de las posibles instrucciones. Active su plan de emergencia y sigue las rutas de evacuación. Si está en el exterior, suba a un lugar alto. Evite caminar entre las aguas por movimiento. Hasta 15 centímetros del agua en movimiento si puede, porque puede hacerlo caer. Si está en un auto o en algún vehículo o internamente y el área está inundada, dé la vuelta y tome otra dirección. Trate de no seguir y trate de buscar zonas de refugio. ¿Qué hacer después? Verifique que toda su familia se encuentre en el sitio, escuche la radio y la televisión, no ingrese en las zonas afectadas, no repare las instalaciones
mientras se encuentra la inundación, hágalo después. Bombee gradualmente el agua de los subterráneos inundados para evitar daños estructurales. Trate de seguir las instrucciones de las autoridades. Estas situaciones se presentan muy a menudo en la ciudad de Bogotá, donde las inundaciones son bastante fuertes. Sustancias peligrosas. ¿Qué hacer durante y después de manipular una sustancia química peligrosa? Inicialmente debemos de identificar cuáles son nuestras sustancias químicas peligrosas en nuestro lugar de trabajo. Dentro de eso tenemos el pictograma de las señales correspondientes a las clases del riesgo. Algunos que son explosivos, los que son inflamables, los que son comburentes, los que son gases comprimidos, o otros que son de corrosivo para material, de toxicidad aguda, de corrosión cutánea, de irritación cutánea directa, peligro por respiración o peligrosos para el medio ambiente. Este pictograma es importante tenerlo en cuenta debido a que la normatividad en la 1072 del 2015 obliga a todas las empresas a que los productos deben de contener la información básica, deben de traer una ficha donde nos indiquen qué clase de elementos químicos peligrosos son y cómo se deben de manejar, qué clase de ficha es y la ficha técnica. Algunos de los objetivos dentro de esta charla es entender qué es un incidente con material peligroso, una identificación de algún elemento peligroso y contar con la seguridad permanente para estos materiales. Debido a que la mayoría de las empresas no cuentan con personal capacitado para este tipo de emergencias, lo ideal y lo inicial es por lo menos contener una idea básica de a quién llamar. En este caso serían los bomberos o emergencias. Y muchos de estos conocer por lo menos en su área de trabajo cuáles son los más riesgosos y peligrosos para nuestra eventual oportunidad. Para describir algo de los aprendizajes y de las acciones iniciales se debe identificar los materiales peligrosos involucrados, definir materiales peligrosos y definir incidentes peligrosos. Dentro de esto podemos localizar la gran mayoría de los incidentes ocurridos están en ferrocarriles, autopistas, aeropuertos, terminales, industrias, en este caso nuestra empresa, obras de construcción o estaciones de servicio. Recomendable tener en cuenta estos pictogramas que son muy fáciles de entender, donde tenemos incidentes nocivos, irritantes, explosivos tóxicos, muy tóxicos, peligrosos al medio ambiente, fácilmente inflamables, inflamables extremadamente, comburentes y corrosivos. Al ver este tipo de marcas dentro de cada uno de los productos que se manejan, lo importante es tratarlos con bastante responsabilidad o en casos bastante peligrosos, mejor no tratarlos. Agradecemos la participación del personal de Construcciones y Suministros Vera Arenas y a su gerente general por permitir esta pequeña charla, esta inducción acerca de los elementos de protección, acerca de los primeros auxilios, emergencias y desastres y sustancias químicas y derrames químicos. Igualmente esperamos contar con su aprobación y apoyo para próximas eventualidades y capacitaciones. Mi nombre es Julián Valencia Rincón, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y Distancia. El día de hoy, cátedra social en Cátedra de la Región acerca del sistema de gestión y seguridad social en el trabajo, Ley 1072 del 2015. Muchas gracias. Listo.